Egunon, Guztioi, buenos días a todos y bienvenidos a este debate titulado Diálogos sobre sostenibilidad como elemento de competitividad en la contratación público-privada. Bienvenidos, Javier, Josu, Xavier, encantado de teneros aquí en la Asamblea General de AVIC. Voy a comentar brevemente un poco lo que es la sistemática del debate. Les plantearé un cierto contexto y en torno a ese contexto deberán responder alguna pregunta, pero como bien ahora han comentado, también tendréis disponibilidad a través de la plataforma Zoom de trasladar en apartado de preguntas todas aquellas cuestiones que tengáis con respecto a los asistentes. Sí que os pediríamos, por favor, que indicaréis hacia quién va dirigida la pregunta o si es de manera general, pues que se indique de manera general hacia quién va dirigida esa pregunta. Así que, sin nada más, damos paso al debate y vamos con la primera parte, que es lo que es la introducción en sí a lo que es la compra y contratación pública verde y un poco cuáles son sus características y demás. La compra y contratación pública verde, como todos sabemos ya, es un proceso de compra y contratación de bienes y servicios por parte de las administraciones, organismos y entidades públicas, en las que se valoran tanto los aspectos económicos y técnicos como los ambientales. En Europa, el sector público genera un gasto anual de cerca de 2 billones con B de euros, lo que equivale aproximadamente al 19% del PIB de la Unión Europea. En este contexto, la integración de criterios de compra y contratación verde e innovadora por parte de las administraciones públicas de Europa contribuirá a la consolidación de una economía más competitiva y ambientalmente responsable. La Comisión Europea considera la compra verde como un instrumento estratégico para el logro de sus objetivos ambientales. Y aquí viene un poco la cuestión. ¿Cómo han abordado hasta el momento este concepto, el concepto de compra pública verde, desde cada una de sus respectivas organizaciones? Así que, Javier, por favor, si quieres hacer los honores. Eskerrik asko, Rubén. Eskerrik asko AVIC IB, gurekin kontutan hartzeagatik eta AVIC partaidetza izaten duen guztiagatik. Desde el Gobierno vasco, llevamos, la verdad es que prácticamente 20 años, ayer repasando un poco cuáles fueron los inicios, llevamos prácticamente 20 años desde 2002, a través sobre todo de nuestra sociedad pública IOBE, intentando impulsar esta cuestión. Poco a poco las administraciones públicas han ido en paralelo con la demanda ciudadana también, han ido dando pasos en este sentido. Y hoy en día pues, nos podemos congratular de que tenemos un proyecto de plan de compra pública a nivel de la comunidad autónoma en donde participamos prácticamente más del 60 y tantos % de las administraciones públicas, y esto es una ola, yo diría que es un tsunami que va a más, ¿no? Entonces, ya digo, por hacer un poco no me quiero extender demasiado, o sea, un histórico de cómo ha evolucionado esto. Desde 2002 podemos dividirlo un poco en tres fases, ¿no? 2002-2007 fueron los primeros pasos que se dieron desde el Gobierno vasco y desde la sociedad pública IOBE, ya digo, ambientalizando pliegos. Ambientalizar pliegos, ¿qué significa? Bueno, pues significa que las instituciones, ayuntamientos, mancomunidades, etcétera, se dirigían hacia nosotros y nosotros intentábamos hacer una ambientalización de los pliegos, pero claro, para poder poner en marcha la cuestión es algo absolutamente fundamental que el mercado responda. Y de hecho, en esos primeros años, en esa primera etapa, el mercado no estaba suficientemente maduro y tuvimos experiencias pues muy negativas. Por ejemplo, voy a mencionar una que tuvimos con el papel. Incluso las papeleras todavía gestionaban mucha fibra primaria y muy pocas se habían metido en el reciclaje, en el papelote. Hoy en día eso ya es una realidad absolutamente superada. Y prácticamente todas las papeleras que conocemos, digamos que se dedican también a papelote, ¿no? Ya las últimas están incorporándose ya a esta, ya digo, marea o tsunami de sostenibilidad que tenemos, ¿no? Y que va a ir a más. Y entonces, bueno, pues nosotros propusimos que el Gobierno empezara dando ejemplo y
haciendo una compra centralizada de papel reciclado y tuvimos nuestros problemas. Porque hubo incluso alguna denuncia por parte de alguna empresa que solo se dedicaba a papel virgen, que las fibras que tenían o que incorporaban muchos de esos productos pues no eran 100% recicladas. Hicimos un contraste y efectivamente vimos que tenían razón, ¿no? Entonces, es absolutamente, quiero trasladar que es absolutamente fundamental que el mercado esté suficientemente maduro y que dé respuesta a esto, porque al final pues no tiene mucho sentido que las administraciones públicas pidan en sus pliegos de condiciones determinadas cuestiones cuando el mercado no es capaz de dárselo, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un poco esa doble labor, es decir, es una labor arriba de la cadena de esa entidad pública que solicita cuestiones de sostenibilidad dentro de todos sus productos y dentro de sus compras, y el mercado tiene que poder dárselas, es decir, el mercado tiene que estar lo suficientemente maduro para que esto sea una realidad. Y durante estos primeros tiempos, 2002, 2007, pues nos hemos encontrado con problemas de esta índole, ¿no? Luego ha habido un periodo hasta el 2014 o así, en donde, bueno, pues esto se ha ido a través de planes, se ha ido incorporando a más entidades. El propio gobierno también lo ha hecho suyo. Ha entrado el Departamento de Hacienda, por ejemplo, y el Departamento de Hacienda, que es el que maneja los pliegos, pues bueno, ya lo ha ido incorporando de manera definitiva, ¿no? Pero, sin embargo, pues bueno, y luego, por acabar un poco el histórico, digamos, de cómo llevamos del 14 a la actualidad, lo que sí vemos que ha habido es una mayor incorporación de entidades públicas a esta cuestión. O sea, ya es raro toda aquella entidad pública que no le suena a esta cuestión y que no da los pasos para intentar ambientalizar sus pliegos de compra, ¿no? Como podéis imaginar, esto es un mundo, es decir, las entidades públicas pues compran multitud de productos, y entre los productos, bueno, nosotros lo tenemos categorizado, hacemos una monitorización de cómo vamos en esta materia y pues voy a lanzar un dato. El último screening que hemos hecho, hemos visto que en concreto en mobiliario me parece que las cifras había un 22% de ambientalización de pliegos. Fijaros que a pesar de todos los años y todo el trabajo que está haciendo, y sobre todo AVIC, lo tengo que decir además, AVIC como clúster lleva trabajando con nosotros pues muchos años y haciendo muchas cosas, haciendo premios, bueno, ¿qué os voy a contar? Muchos de los socios que hoy vais a participar aquí estáis absolutamente integrados en esta cuestión y solo hacéis producto sostenible. Pero, sin embargo, ahí están los datos. Es decir, lo que nosotros tenemos reportado es exclusivamente un 22% de pliegos ambientalizados. Bueno, eso tiene mucho que ver con la actuación pública, ¿no? Es decir, que al final son las administraciones públicas las que tienen que tirar de este carro, y si solo tienen 22% de los pliegos ambientalizados o con objetivos de compra de materiales sostenibles, pues queda mucho recorrido por hacer, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que esto, como antes he dicho, es un tsunami y desde luego va a ir a más, ¿no? Sin embargo, también medimos con la medición del porcentaje de pliegos ambientalizados, medimos también qué repercusión económica tiene esta cuestión. Y lo que hemos visto es que del dinero que se ha movido en materia de venta y compra de mobiliario, hemos llegado hasta el 32% en euros, es decir, el 32% de los presupuestos eran materiales sostenibles producto de esta ambientalización de los pliegos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estamos hablando ya de un 30% del presupuesto, pues efectivamente, si lo trasladamos a Europa, de esos 2 billones de euros que se manejan en compra pública, pues el hecho de tener un 30% en este nivel, pues yo creo que es un espejo de hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, que esto está creciendo y que no me cabe duda que va a ir a más, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que sí es importante que todos los socios de AVIC pues conozcáis estas cifras y conozcáis también que este es el camino que tenemos emprendido y que vamos a seguir andando entre todos. Gracias, Javier. Josu, por favor, si quieres responder un poquito también a la pregunta. Sí, gracias. Bueno, un poco está bien que hable primero Javier Aguirre, Gobierno Vasco, porque son un poco los que han liderado durante estos años
este tema de la compra verde. Los ayuntamientos, en concreto el de Donosti, pues hemos ido siguiendo un poco ese apoyo y esas indicaciones que se daban, sobre todo desde IOBE, ¿no? Aquí, bueno, en los últimos años podríamos distinguir dos etapas. Una, la primera década de este siglo, donde la ambientalización de pliegos y la introducción de estos criterios era una cuestión más bien voluntarista y de concienciación de los técnicos municipales a la hora de elaborar los pliegos, de cómo introducir estos criterios, porque tampoco se tenía ni el conocimiento, ni la formación, ni había muchas exigencias. Bueno, pues en el caso del papel, pues es en muchos ayuntamientos lo primero que se empezó a hacer de exigir un papel más reciclado y además lo que veían también todos los trabajadores municipales cuando utilizaban el papel. Bueno, esto está cambiando algo, ¿no? Ahora no está en este papel gris que es mucho más feo y no sé qué, ¿no? Bueno, eso en un primer momento. Y luego en nuestro caso, digamos, un año clave es el 2013, donde ya se introducen unas instrucciones a nivel de toda la administración municipal dedicada a la ambientalización de pliegos, pero también a otras cuestiones transversales como el tema lingüístico, como el tema de género, como el temas sociales, donde todos los pliegos municipales tienen que tener esas exigencias y además se hacen, digamos, informes preceptivos de cada uno de los departamentos, pues el Departamento de Igualdad, el de Medio Ambiente, sobre si los pliegos van en esa línea o no. Con lo cual, eso sí que ha sido un impulso fundamental. También, bueno, pues nos queda mucho camino a todos porque, bueno, pues se pueden pedir cosas, pero no puedes pedir cosas que no hay en el mercado o que se salen, digamos, del precio en todos los casos, ¿no? Pues querríamos tener autobuses eléctricos, autónomos y tal, pero vas a comprarlos y después es el triple de caro que un autobús normal. Pues el de Hacienda dice, no, tenemos que dedicar a otras cosas. Y luego, bueno, en esto, vuelvo a decir, estamos alineados con Gobierno vasco, estamos en el programa de compra verde del País Vasco 2020 y próximamente también nos adheriremos al objetivo 2030, ¿no? Que es un poco ahora el próximo año objetivo casi en todos los ámbitos, ¿no? En el de emisiones, cambio climático, sostenibilidad, energía. Bueno, pues ese es el objetivo de referencia. Y vuelvo a decir, vamos muy de la mano con Gobierno vasco porque, digamos, nos da el soporte, el marco, digamos, de apoyo técnico y, digamos, el empuje. Al final nos animamos todos, ¿no? Unos a otros, ¿no? Las administraciones superiores, las que estamos a nivel local y luego, digamos, el sector y la ciudadanía, ¿no? Perfecto. Muy bien. ¿Sabía? Bueno, pues me toca. Bueno, yo escuchando un poco lo que habéis comentado, desde el punto de vista del diseño, de la arquitectura, del espacio interior, creo que tenemos un papel también en la prescripción, ¿no? Antes de llegar a estos pliegos verdes que estamos comentando, claro, nuestros proyectos, en el caso, digamos, del mobiliario o de equipamiento interior, vemos que cada vez más el propio cliente está demandando un poco esta filosofía en los propios proyectos, ¿no? Y bueno, lo estamos incorporando. Hay una labor de investigación para también saber pues, qué material estamos poniendo, qué requisitos tienen, qué componentes de reciclabilidad de materiales reciclados incorporan. Hay toda una serie de factores, la durabilidad, bueno, que podríamos hablar más en profundidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante que los proyectos que podamos hacer, desde luego, del punto de vista parcial de esa compra pública desde nuestro campo, estén ya enfocados y un poco orientados a ello. Y quería comentar alguna experiencia también desde el ámbito de la consultoría a nivel pequeño y modesto, pero que nos han pedido pues desde algunos ayuntamientos, quizá con menos recursos, para decir, oye, queremos hacer una compra verde, queremos poner un mobiliario o un equipamiento interior que tenga pues, sus certificados o que tenga un poco incorpore esta filosofía que nos creemos, que yo creo que es importante. Este tsunami hay que creérselo porque es un poco el futuro. Yo creo que las generaciones que vienen tienen un poco ese papel de decir, o sea, vamos por aquí o no vamos. No es una moda, yo creo que es una necesidad, ¿no? Y hay gente y hay funcionarios que yo he conocido que se lo han creído y dicen, oye, ¿cómo hacemos esto bien, no? Y ahí, pues bueno, recalco también el apoyo de IOBE, que bueno, me ha tocado, pues bueno, un poco consultar y de la mano también de los técnicos municipales ir de la mano de cómo hacemos esto, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia? Pues bueno, cierta dificultad, incertidumbre de cara sobre todo a concretar un poco cómo valorar esos pliegos, ¿no? Porque una cosa es desde mi punto de vista, ambientalizar esos pliegos, pero luego
cuál es la efectividad, es decir, llegamos a algo diferente de lo que hemos hecho anteriormente a través de esos pliegos. Pues bueno, yo voy a decir desde la experiencia que no tanto. ¿Por qué? Porque quizá esos factores ambientales se han ponderado de una manera, han estado ahí, pero son modestos, ¿no? Y luego hay otros factores pues, que pesan más, el factor técnico, digamos, más general o de propuesta en general, o del factor precio, que claro, acaban aplastando, acaban, digamos, minimizando el efecto de los factores, digamos, diferenciales que pueden ser más medioambientalmente, ¿no? Y bueno, yo me he estado preguntando cómo hacemos esto, ¿no? Porque claro, tienes que poner un poco la barrera entre decir, voy a exigir más, no me puedo pasar por arriba, y si exijo lo mínimo, pues al final todas las empresas van a cumplir y tampoco vamos a tener, digamos, una compra diferencial, ¿no? Y entonces, bueno, pues la experiencia ha sido un poco tratar de medir eso. Yo creo que quizá tiene que coger más peso. No sé hasta qué punto puede ser excluyente unas ciertas barreras, es decir, no ya que haya puntuaciones, digamos, adicionales, sino un cierto umbral de entrada, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Luego me acuerdo que también tuvimos otro tema de, claro, dentro de todo este factor de economía circular está el kilómetro cero, están los materiales de donde provienen, todo ese aspecto, ¿no? Entonces, claro, ahí nos encontramos con la barrera de cómo limitábamos eso. Es decir, podemos... Claro, queremos empresas del entorno, empresas que conocemos que hacen buen producto, pues queremos comprar ese producto, ¿no? Pero tenemos que dar igualdad de oportunidades también a otras empresas, pues bueno, en el ámbito incluso europeo, ¿no? Dependiendo de cómo sea el marco del contrato. Entonces, sí que había ciertas limitaciones de decir, bueno, limitaciones o no sabemos cómo hacerlo, ¿no? De manera a concretar esos parámetros. Entonces, yo, por resumir, creo que es una vía que sí o sí viene, tanto desde el punto de vista de la arquitectura y el diseño como después de la compra de los materiales, y no es igual el foro para hablar ya de materiales de construcción, pero que también es otro aspecto también, pues bueno, el tema de la madera o el tema de nuevos materiales, de dónde vienen, cómo se incorporan, cuál es el ciclo de vida de todos esos elementos. Bueno, hay un campo muy grande que podríamos abrir, pero tampoco vamos a concentrarnos en lo que estamos, ¿no? Y es un poco la experiencia. Y luego, yo creo que por resumir y por adelantar igual otra cosa que luego diré, creo que esto va a cambiar también el paradigma del diseño. Es decir, este diseño, ese papel gris que veíamos, está cambiando algo. Creo que es muy importante que se reconozca también esos materiales que tienen esa componente y que no se camuflen. Porque sí que, bueno, hay experiencias de decir, vamos, quiero el sello de decir, para poder decir que este material es de origen reciclado, pero quiero que se parezca a uno como el anterior, ¿no? Yo creo que todo eso va de la mano. O sea, tiene que ser un diseño honesto y tiene que ser una ola que nos creamos y que al final ser y parecer sea uno, ¿no? Creo que ese es el futuro. Muy bien. Gracias, Javier. Un poco al hilo del tsunami que ha comentado Javier y un poco por lo que está por venir, todos tenemos claro que ahora una de las cosas que más que por venir ya está aquí es un poco el tema de la economía circular. Ya sabemos que en el 2015 surgió el Plan de Acción de Economía Circular, en 2020 ha surgido el Pacto Verde Europeo y obviamente, digamos, sí que se reconoce desde Comisión Europea que, de la misma manera que la compra pública verde tenía su efecto tractor sobre las compañías para que empiecen a incorporar los criterios de sostenibilidad, la economía circular ocurre un poco parecido. Sí que, y aquí ya os dejo un poco a vuestro criterio, os dejo la posibilidad de que contestéis o no. Quería preguntaros qué pasos se están dando en vuestras respectivas organizaciones, en mayor o menor medida, obviamente, para adaptaros un poco todos estos criterios de compra pública verde precisamente a estos nuevos conceptos de economía circular, ¿de acuerdo? Que plantean al final una realidad completamente diferente. Y a la medida posible, pues obviamente como estamos en un debate dentro del clúster AVIC, en la medida posible si se han dado esos pasos dentro de lo que es el mobiliario y el equipamiento de espacios. A vuestro criterio, aquí os lo dejo ya, como queráis. Bueno, pues si queréis seguimos un poco con la dinámica anterior. Yo por contextualizar esta cuestión, sí me gustaría decir que Europa, bueno, País Vasco, por supuesto. País Vasco somos dependientes, somos externodependientes, es decir, sí que tenemos recursos internos, pero sobre todo tenemos recursos externos, ¿no? Pero a Europa le pasa lo mismo, es decir, muchas de las materias primas que se utilizan en Europa vienen de fuera. En el País Vasco es el 70% y en Europa pues lo ronda.
Y digo Europa como digo Alemania, quiero decir, países industrialmente relevantes, ¿no? Entonces, vamos a ver, Europa se ha dado cuenta de esto. Ha dicho, señores, China nos pasa por la derecha, por arriba, por abajo, tenemos que hacer algo. Es decir, y entonces está proponiendo como la nueva revolución, es decir, así que como a principios del siglo pasado tuvo lugar la revolución industrial y efectivamente Europa tiró de ese carro, Inglaterra, bueno, hubo países en Europa que tiraron de ese carro. Ahora estamos en un cambio de paradigma clarísimo y entonces Europa ha decidido ya con este Green Deal que este es el futuro. Es decir, todo aquel que no entienda esto, es decir, ya no es una moda de ecologistas. Este es el futuro, es decir, absolutamente en todo. Entonces, el que no entienda esto se va a quedar fuera. Eso lo digo lo digo en todos los foros, pero esto de la economía circular, que antes era pues los reciclajes, no. Esto va más allá, es decir, es que es la política que Europa va a desarrollar de ahora en adelante. Entonces, nosotros en esta línea, pues bueno, estamos haciendo cositas. Voy a mencionar una, igual quizás no tiene mucho que ver con esto, pero seguramente que hay gente detrás de las cámaras que también le interesa. Está en Parlamento una ley de administración ambiental que sobre todo viene a modificar aspectos pues, muy prácticos de la gestión del día a día de las autorizaciones, sobre todo, etcétera. Pero bueno, tiene determinados conceptos. La compra pública está incluida también como uno de los conceptos en la ley. Y planteamos, a partir de que se apruebe, la incorporación del 40% de materiales reciclados en obra pública. Y esto va a ser un cambio disruptivo en el país, porque hasta la fecha esto se ha venido haciendo con voluntarismo, todo aquel que, bueno, pues sí, hay que meter materiales reciclados. Ahora va a ser una obligación normativa. Y igual que hemos metido esa obligación normativa, esto también va a ser una ola y va a ser un tsunami. Es decir, vamos a seguir teniendo que exigir la incorporación de materiales cada vez más reciclables, es decir, la cuestión que ha comentado Xavier del diseño, yo diría del ecodiseño, es absolutamente fundamental. Es decir, tenemos que fabricar productos, y esto efectivamente sí ya incide directamente en la materia en la que estamos hoy hablando, tenemos que fabricar productos que, a pesar de que nos parezca que se pueden alargar en el tiempo y que eso va en contra de mi negocio, porque mi negocio es vender, esto es lo que se te va a exigir. Y quizás lo que te tienes que poner a pensar es de qué manera puedo yo reparar ese elemento que he vendido, ¿no? Es decir, reparabilidad, reutilización. Estos son conceptos que ya hay que empezar a manejar y que las empresas tienen que empezar a manejar. Yo fabrico esta mesa, pero también me ocupo de restaurarla cuando alguien me venga diciendo que ha fallado no sé qué. Esto es algo que hasta la fecha, pues bueno, se ha hecho de forma muy tangencial y que cada vez se va a pedir más, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las líneas que yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que viene y que la Unión Europea va a normar poco a poco y va a obligar, digamos, no solamente va a ser una cuestión de carácter voluntarista, sino que va a ir obligando. Y el mejor ejemplo es el que he mencionado, es decir, que nosotros ya hemos dado ese primer paso en la ley, ya hemos introducido, quizás en lo que más nos preocupaba, porque somos un país que consumimos muchos áridos y los áridos secundarios pues son fundamentales el tener una salida para ellos, ¿no? Pero igual que menciono esto, luego van a venir nuevos productos y la línea que vamos a seguir es la misma. Y al final pues vendrán exigencias y para eso pues el mercado, como ya digo, como antes he dicho, debe de estar suficientemente preparado, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Javier. Josu, no sé si quieres hacer alguna aportación. Bueno, sí, a aportar. Yo resaltar el tema de economía circular como concepto, que es un concepto absolutamente revolucionario. Hemos pasado en pocos años de, bueno, pues lo que todos sabemos de la economía lineal, producir y luego, en el mejor de los casos, intentar que las cosas cuando se acaba su uso, depositarlas en un sitio que no moleste o algo así, a un concepto que es economía circular, que es decir, poner un producto en el mercado y que el material vuelva siempre a estar, digamos, productivo, ¿no? Y cuando se acaba la vida. Eso es muy complicado porque todos sabemos que eso supone, digamos, el pensar
desde el principio en el diseño de los productos cuál va a ser toda la vida útil, y eso es muy complicado, porque bueno, y nos pasa en muchas otras materias, ¿no? En el urbanismo hemos pasado de un urbanismo que básicamente se basa en producir, en aumentar suelo urbanizado y en ocupar cada vez más territorio, a un urbanismo completamente diferente que tiene que repensarse y decir, bueno, no podemos urbanizar más y nos tenemos que concentrar en lo que ya tenemos y reaprovecharlo también, cambiar los usos. No podemos. Aquí esto es realmente revolucionario y, claro, como toda revolución nos va a costar muchos años. Aquí sí, también es verdad, como he dicho anteriormente, el Gobierno vasco, el Departamento de Medio Ambiente, ha hecho ahí de vanguardia, y luego también Diputación. Nosotros vamos, digamos, un poco detrás, porque bueno, nuestros ámbitos o nuestras perspectivas son diferentes. Hemos empezado a introducir cosas en concreto en el sector de mobiliario de oficinas. Bueno, en este caso hemos hecho un pliego para apartamentos de personas mayores tutelados y tal, y bueno, pues ahí también se han introducido los criterios de exigencia de que el mobiliario tiene que estar certificado con la norma ISO 14006, que tiene la madera tiene que estar también certificada. Cada vez, digamos, se van poniendo más exigencias. ¿Y eso qué pasa? Bueno, pues que complica las cosas. No es solo, digamos, ofertar un producto bonito y a un precio competitivo, sino que te exige más cosas que antes no exigíamos, y nos complica a todos, a la industria y a los técnicos municipales a la hora de lo que decías, cómo se valora eso cuando una parte fundamental en los pliegos públicos es el precio. Y si te quieres saltar el tema del precio, pues tienes que argumentarlo de una manera que la legislación te apoye, y al final pues también es complicado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo seguimos dando pasos en estos, y además son pasos que tienen que ir acompasados. Como he dicho antes, no podemos exigir desde la clientela, en este caso pública, cosas que la industria no pueda producir, y por otro lado tenemos, por así decirlo, cierta confianza o cierta tranquilidad en que nuestras empresas están bastante avanzadas, ¿no? Tenemos un tejido empresarial que, bueno, pues a mí me parece que es muy similar al de países como Alemania o Francia o Italia. Digamos que podemos competir, y eso es lo que tenemos que vender, como en otros sectores, estar ahí avanzados a esta, digamos, expectativa o exigencia que pide el mercado, pero que también queremos empujar en cumplir unos objetivos ambientales y de lucha contra el cambio climático que, bueno, que son realmente muy, muy ambiciosos y muy complicados. Perfecto. Gracias, Josu. Sí, me gusta añadir un par de ideas un poco a lo que han comentado tanto Josu como Javier. Al hilo de la economía circular, yo creo que has mencionado el tema del diseño, yo por traer un poco también a nuestro territorio, igual citando el libro que seguramente conocéis, Cradle to Cradle, de Michael Brandward y William McDonough, que es un poco a los inicios de los 2000, fueron los que también, pues bueno, esta circularidad con esta metáfora de la cuna a la cuna, pues un poco los que también presentaron de una manera, yo diría, optimista y posibilista, que esto tiene que cambiar. Y ahí me suele gustar citar cómo definir un poco el tema del reciclaje, ¿no? Hablan de recycling, pero hablan también de downcycling y de upcycling, ¿no? Que el secreto está no solamente en reciclar o reutilizar esos materiales dándoles un valor, digamos, menor o hacia abajo, sino tratar a través del diseño, la creatividad, y hay un poco de defender el papel también de nuestro ámbito, para a través del diseño poder incluso dar mayor valor o poder buscar combinaciones entre soluciones, materiales y posibilidades, ¿no? Y nuevas necesidades, para hacer que el valor de esos materiales se incremente y no solamente vaya hacia abajo, ¿no? Y un poco al hilo de lo que ha comentado Javier, el tema parece un tema también importante, el tema de la durabilidad, ¿no? De los materiales y los componentes que hacemos. Y en ese sentido, me gustaría citar también un poco que Francia es el primer país que ya está penalizando la obsolescencia programada. Yo creo que es un tema que a mí personalmente, cuando ya voy a ciertas tiendas que veo todo plástico, todo tal, y digo, un solo uso, a mí, o sea, ya me está doliendo. Es decir, ¿todo esto a dónde va? Voy a utilizar una botella de agua que me lo voy a beber en un minuto y luego estoy creando un problema para no sé cuántos cientos de años, ¿no? Eso yo creo que hay que empezar a cambiar, y dentro de la propia sensibilización también de la persona que va a comprar eso. No sé si eso tiene que estar, ¿no? En el precio de esos
de esos componentes y elementos, ese impacto medioambiental tiene que estar embebido para que las cosas también valgan lo que luego cuestan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay bastantes retos también desde el punto de vista de la administración y muchas tuercas yo creo que apretar ahí para transformar todo esto, ¿no? Y, bueno, has comentado la durabilidad. Yo, bueno, suelo mencionar como 3 ideas, ¿no? Durabilidad, reparabilidad, que también las has mencionado tú, y la separabilidad, que es otro componente que por ejemplo, los muebles o en los elementos de mobiliario es importante. Es decir, que luego esos materiales se puedan separar, es decir, menos colas, menos siliconas, menos elementos de muy fácil aplicación que nos solucionan muchos detalles constructivos muchas veces, pero que luego son un problema a la hora de una posterior vida o digamos, un reciclaje, ¿no? Posterior. Y bueno, eso era un poco lo que quería comentar. Bueno, muchas gracias. A ver, yo por casi complementar un poquito lo que comenta Xavier, sí que incentivando en otros países lo que es precisamente el que el producto o el servicio dure más en el mercado. En Suecia, por ejemplo, ya se da el descuento del IVA, precisamente en lo que es el alineamiento con lo que es la nueva política de economía circular, en los productos que están reparados o que llevan un mantenimiento, lo que es la adquisición de este tipo de productos, con lo cual pues puede ser, yo creo que de bastante interés, incluso ya digamos de manera obligatoria. Con la aparición del Green Deal europeo sí que apareció una nueva iniciativa que es la Sustainable Products Initiative, donde sí que se van a incluir ya criterios de diseño ecológico para el propio mobiliario, con lo cual ya no va a ser un requisito voluntario, como hemos estado comentando hasta ahora, sino obligatorio, como ya ha ocurrido pues en el caso de los áridos, como ha comentado antes Javier. Esto, digamos, como mi pequeño titular. Sí que os pediría a cada uno de vosotros, y antes de dar paso a lo que son las preguntas que nos han transmitido a través de Internet, a través de la plataforma, un poco un titular, un mensaje que queráis transmitir a todos aquellos que nos están escuchando a través de la plataforma sobre qué recomendación les daríais con respecto a la compra pública verde. ¿Qué, desde vuestro punto de vista, si estuvierais hablando ahora mismo con ellos, qué recomendación les daríais? Pues seguid trabajando en esto, echad un vistazo a los pliegos, yo qué sé, si queréis dar un titular, o yo creo que muchos de los titulares se han quedado ya más o menos plasmados en lo que es el propio debate. Simplemente un mensaje final que queráis dar. Javier. Bueno, serían muchos mensajes. Por resumir, yo pondría en Google compra pública verde y a ver qué te sale, ¿no? No, bueno, fuera bromas, sí es cierto, nosotros, bueno, a través de IOBE, como antes hemos comentado, pues llevamos 20 años, hemos publicado muchas guías. Yo ese acercamiento sí que lo recomendaría, o sea, un cierto acercamiento, porque tenemos guías específicas también sobre mobiliario incluso, etcétera. Yo creo que a través del propio clúster, por lo menos los que hoy nos escuchan, que en principio están aquí hoy para tener la asamblea del clúster, pues yo creo que a través del clúster hay gente pues muy capaz que lleva trabajando, ya digo, muchos años con nosotros y que yo creo que puede dar un poco las directrices de por dónde empezar a andar, ¿no? Todo aquel que quiera andar este camino pues tiene que empezar por el principio y yo me remitiría a ellos directamente, ¿no? O sea, sin más. Y bueno, yo simplemente apostillar algunas cuestiones que ha planteado Xavier, son muy importantes. En Francia, efectivamente, ya han empezado a través del etiquetado. Esto es algo que también vendrá. El etiquetado huella ambiental, el etiquetado en Francia han iniciado un etiquetado de reparabilidad, es decir, que pues igual que vemos los electrodomésticos con la eficiencia energética, pues en Francia todo el que es el instrumento, el equipo eléctrico y electrónico que se ponga en el mercado, pues debe de llevar un etiquetado de reparabilidad. Y entonces, bueno, pues el cliente decidirá, ¿no? Es decir, oiga, me compro una radio, pero que sea A+++ de reparabilidad porque quiero que me dure años, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que he comentado antes, es decir, esto es una cuestión que viene y para el que hay que estar preparado y que me ha preocupado antes una cuestión que ha comentado Xavier y tal, que dice, no le hemos encontrado en muchos casos el sentido real o el éxito, ¿no? Yo podría poner un montón de ejemplos de pliegos que hemos ambientalizado y que han tenido éxito. Uno, por ejemplo, que ahora me ha venido a la cabeza ha sido con Osakidecha. Osakidecha hace una compra centralizada de equipos, de material textil para todo su personal.
y no tenía un pliego ambientalizado. No tenía un pliego, por ejemplo, que fijase las características de ese textil, ¿no? El que no se utilicen pigmentos que puedan contener sustancias peligrosas, etcétera. Bueno, le introdujimos eso y efectivamente nos dimos cuenta. Luego, además, hay una norma europea que es la OCO, que es OCO textil y que incorpora estas cuestiones y a partir de ese pliego de condiciones empezaron a comprar textil sin sustancias, o sea, con pigmentos que no tienen sustancias peligrosas, ¿no? Y esto es absolutamente fundamental. No sé, o sea, cada vez que abrían ahí una caja con el textil, aquello olía a algo y ese olor al final son sustancias, ¿no? Y son sustancias que incorporan los pigmentos. Bueno, pues esto yo creo que es un paso de gigante en Osakidetza, porque Osakidetza pues, es una entidad que consume mucho textil de estas características y a partir de aquel pliego pues mejoró, ¿no? A ver, hay, como todo, o sea, hay experiencias buenas, experiencias malas, pero bueno, quiero decir que también existen experiencias positivas. Y yo creo que todo lo que hagamos en relación con esto, pues al final es dar pasos. Serán pasos pequeños, nos parecerán pequeños, pero yo creo que al final todo suma. Y yo sí que os animaría a todas y todas las que participáis en esta jornada a que os acerquéis a la cuestión. Ya digo, yo creo que a través de AVI, a través de IOBE, que empecéis a interesaros por pues qué es esto, por dónde van a venir los tiros, y yo creo que va a ser bueno para todos, porque ya digo que el mercado, que sois vosotros, es absolutamente fundamental. Es decir, al final el cliente tiene que pedir las cuestiones, por supuesto, pero el mercado tiene que estar preparado para dárselo. Y ese es el mensaje que yo lanzaría, ¿no? Que os preparéis para poder dar esta respuesta. Gracias, Javier. Josu, Sí, ¿un titular o un mensaje que quieras transmitir? Sí, digamos, el diseño nuevo tiene que ser un diseño inteligente, innovador y enfocado hacia la economía circular. Ya, digamos, hay que cambiar las formas en las que uno piensa en un diseño y eso se tiene que introducir poco a poco. No podemos poner cualquier cosa en el mercado y lo mismo que ahora, si diseñas un edificio o un espacio público, ya lo diseñas pensando en que no tiene que tener barreras arquitectónicas, ¿no? Pero de manera, por así decirlo, casi natural, no puedes hacer. Bueno, pues es que ya suspendes esto. Bueno, pues con los nuevos productos que vayamos incorporando al mercado hay que hacer lo mismo. Y luego, digamos, hay que mantener un diálogo entre las empresas, entre la industria y, en nuestro caso, la administración pública, para que juntos podamos ir avanzando, porque claro, como he dicho, los pasos hay que darlos poco a poco, ni desde los clientes podemos exigir cosas que no existen y la industria también tiene que tener un tiempo para ir cambiándose, adaptándose. Esto no se hace, digamos, bueno, pues mañana, el 1 de julio de 2022 ya, vamos, estamos todos perfectos. No, en muchas cosas nos va a costar años porque sabemos que hay cosas que ni siquiera están hoy inventadas o desarrolladas. Muchas gracias, Josu. Xavier. Por contestar lo que ha dicho Javier, para nada quería dar una versión, digamos, así como pesimista, porque no es mi estilo. Y mi experiencia es parcial. Sí, mi experiencia es parcial y yo creo que es cuestión de rodar. Yo lo de los pliegos creo que es algo técnico que al final, si te toca hacer 1, 2, 3, pues ya vas encaminándolo y seguramente que eso será solución a ese problema, se encontrará. Es decir, ya, bueno, y hay gente que tiene mucha experiencia que yo y que podrá dar más digamos, más referencias, ¿no? Pero bueno, simplemente por aportar. Yo sí que creo que, un poco de cara a las empresas, bueno, que el futuro va por ahí, yo creo que está bastante claro, que hay que contar también con el diseño y un poco digamos, con esa perspectiva de futuro de cómo vamos a diseñar estos materiales que van a ser diferentes, van a parecer diferentes. Yo creo que hay que hacerlo sin, no sé, con cierta, pues bueno, naturalidad y honestidad. Y yo cada vez, ya en el mundo igual más personal, sí que observo que hay más demanda. O sea, la gente se preocupa por ello. Desde el ámbito de pues bueno, del mobiliario, de la construcción, etcétera, sí, pero bueno, hay otros temas quizá mucho más fáciles, ¿no? Ese que has comentado tú del textil, que también forma parte de algunos muebles junto con otros materiales, igual está como todo más embebido.
pero ese tema del textil es como muy claro, ¿no? Y está fácil y bueno, y habrá empresas de textil que ya se dediquen solo a eso, ¿no? Y que también hay una oportunidad, yo creo que de diferenciarse del mercado apostando por ello. Yo creo que hay cierto miedo desde el punto de vista yo creo, de las empresas a decir, bueno, me desplazo ahí y me voy a quedar solo, no me van a seguir, o qué va a pasar, ¿no? Pues yo creo que sí que hay, yo creo que sí que hay demanda. Y yo en los clientes que nos piden proyectos, o sea, ya es un requerimiento sí o sí. El tema energético, por supuesto, por el código técnico ya nos dice renovables, fuera de energías fósiles, quiero vivir, digamos, verde o con un impacto sobre el medio ambiente que sea lo más razonable y mínimo posible, ¿no? Y un poco en esa línea, yo creo que es una nueva forma de vida, las nuevas generaciones ya lo tienen incorporado y o damos esa solución, esos diseños, nos vamos a quedar fuera. Entonces, bueno, yo creo que las empresas de AVIC lo están haciendo bien y yo sí que animaría, pues, iniciativas, como antes se ha comentado un poco de pasada ahí, ¿no? El aula de AVIC que va a haber en la Escuela de Arquitectura sí que va a servir para mostrar a los futuros diseñadores y prescriptores pues los nuevos productos que ya empiecen a proyectar con ellos, ¿no? Y que los conozcan, porque va a ser difícil que un profesional que lleva ya 30 años en el mercado se recicle o se meta en ello, pero las nuevas generaciones ya de saque tienen que ir con ese chip. Entonces, bueno, se están haciendo cosas y, bueno, todos en conjunto yo creo que lo conseguiremos y tiene que haber mucho cruce de información, de transmisión de innovaciones que se vayan sacando para que nosotros las podamos aplicar e incorporar también en los proyectos, ¿no? En las prescripciones. Muy bien, gracias, Javier. Nos han comentado que estamos, ya habéis visto, completamente fuera de tiempo, pero sí que vamos a trasladar rápidamente y a ver si podéis intentar responder brevemente a las preguntas que nos han llegado a través de la plataforma. Javier, muy rápidamente nos han preguntado ¿qué papel juega el Departamento Medioambiental, o IOBE, marca aquí, con el resto de departamentos del Gobierno vasco y con otras instituciones públicas vascas para, y nos pone entre comillas, educar o difundir en pliegos los criterios ambientales en sus respectivos pliegos? Sí, resumidamente, tenemos un programa, bueno, hemos tenido dos programas, el 2020, que ya está finalizado, y ahora el 2030. Y lo que pretendemos con esto también es no solamente incorporar administraciones externas al propio Gobierno vasco, sino hacerlo extensible a otros departamentos del Gobierno vasco. Tenemos dificultades, porque ya digo, son 20 años y en 20 años yo diría que desde el 4 al 7 o al 14 fue donde intentamos que el propio gobierno y otros departamentos se incorporaran y la verdad es que nos cuesta. Bueno, este ejemplo que he puesto con los aquí derecha, pues bueno, es un poco ilustrativo de que efectivamente hay gente que responde y lo estamos haciendo, ¿no? Pero la verdad es que cuesta. Y cuando hablas con los funcionarios que tienen que poner estas cuestiones encima de la mesa, siempre te dicen, ya, bueno, y luego me vendrá el de género y me vendrá el de juventud y el de... Bueno, o sea, quiero decir, no solamente es la cuestión de sostenibilidad, además abarca muchas cosas, también la propia económica, la social y la medioambiental y efectivamente pues siempre hay dificultades, ¿no? Es decir, dificultades de implantarlo. Pero bueno, pues esta es nuestra experiencia. Nos está costando, pero sí es cierto que cada vez estamos avanzando más, intentando trasladar más a otros departamentos. Esta es la respuesta que puedo dar. Gracias, Javier. Josu, al parecer, pues se han quedado con lo que has comentado de los pisos tutelados, el pliego que habéis mentalizado. Entonces, las preguntas van un poco referidas en torno a ese pliego. Nos preguntan, realmente son tres, te voy a hacer tres en una, es ¿cómo se han basado para los pliegos de pisos tutelados? Si lo habéis contrastado con las empresas y si disponéis de documentación / metodología para ambientalizar en esta licitación. Vamos, al final, ¿qué mecanismos habéis utilizado para esta licitación de pisos tutelados? Bueno, se ha trabajado con el Departamento de Acción Social, pero ya los pasos concretos no te puedo entrar, porque yo no he trabajado en el pliego ese y más. Y vamos, creo que está ya sacado, o sea que... Vale. No os puedo dar más información, pero bueno, pues hasta aquí nos podéis llamar y os respondemos. Vale, perfecto, Josu, muchas gracias. Pues nada, hasta aquí el debate. Agradecer a los tres asistentes. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Josu, muchas gracias, Javier, por vuestra participación y aportación, que desde mi punto de vista ha sido muy enriquecedor. Espero para los que nos estéis escuchando dentro de la plataforma que también.
Y sin más, doy paso tanto a Eduardo y a Leire para que sigan con la Asamblea General. Muchas gracias.